Bienvenidos a todos, soy Sybil Rhodes, la presidenta de CARAL. El Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Totalitarismo se originó, como ustedes saben, en las manifestaciones del Día del Listón Negro contra la Unión Soviética en el año 1986. Y por la iniciativa de varios activistas de derechos humanos y políticos, incluyendo Václav Havel, se logró en el 2008 la declaración del Parlamento Europeo, ¿no?, del Día Europeo Conmemorativo de las Víctimas del Estalinismo y del Nazismo. En el 2016 se estableció el 23 de agosto como el Día Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo en la ciudad de Buenos Aires. Eso fue una iniciativa promovida por CARAL e impulsada por los legisladores porteños Cecilia de la Torre y Francisco Quintana. Y al evocar a las víctimas del pasado, se asume también un compromiso, un solidario con las víctimas actuales de las dictaduras y de la intolerancia racial que son plagas que tristemente siguen en el contexto actual. Vivimos en un momento en el cual se ha puesto común hablar del fin de la democracia, de la muerte de la verdad, del triunfo del tribalismo, el regreso del hombre fuerte y del totalitarismo. Y entonces es necesario más que nunca recordar los errores del pasado y también levantar las voces contra los del presente, en nuestro hemisferio y en todo el mundo. Por eso CARAL y el Instituto Václav Havel organizamos esta conferencia. Les agradecemos a nuestro patrocinador, la Fundación Konrad Adenauer, también a todos nuestros auspiciadores y los que nos apoyan. Ahora va a hablar primero Pamela Malewicz, si lo dije bien, la subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Un año más, en el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo, nos reunimos para reflexionar, para debatir, para recordar y para homenajear. Es que resulta necesario reforzar una y otra vez los valores democráticos y el respeto a las libertades humanas, teniendo en cuenta que determinadas prácticas políticas tienen hoy en día, tanto en el continente como en el mundo, vigencia. Cualquier régimen totalitario, sea de derecha, de centro o de izquierda, y más allá de la forma de ascenso al poder, tiene un objetivo claro: imponer un pensamiento único en torno a un liderazgo dominante, omnipresente, que gobierna y controla no solo la vida política, sino también la social, la cultural, la económica y hasta la privada, arrasando, claro está, contra todos los derechos humanos. Todos los gobiernos totalitarios han violado y violan el derecho a la vida, porque no dudan en matar y aniquilar a sus opositores. Todos los gobiernos totalitarios han violado y violan el derecho a la integridad, porque someten física y mentalmente, llegando incluso a torturar a sus ciudadanos y someterlos a múltiples vejaciones. Todos los gobiernos totalitarios han violado y violan el derecho a la libertad y las garantías judiciales, porque la ley se convierte en una herramienta opresiva del líder totalitario. Todos los gobiernos totalitarios han violado y violan derechos básicos como el de la igualdad, la dignidad, la libre conciencia, la libertad de religión y de pensamiento. ¿Y qué decir de los derechos políticos o la libertad de expresión cuando imponer un pensamiento único es el fin último de los tiranos de turno? No me es ajeno que el concepto totalitarismo se impuso en la primera mitad del siglo XX para describir regímenes tan brutales como el fascista, el nazi o el estalinismo. Quizás por ello muchos lo creían solamente eso,
una definición académica para describir una época nefasta para la humanidad. Sin embargo, el reverdecer de fundamentalismos religiosos, el crecimiento de partidos políticos extremistas y la profundización de algunas problemáticas como el de los migrantes y refugiados nos ponen en alerta, desafiando la necesidad de reforzar las bases para la prevención de los fanatismos, las violencias y las libertades, proyectando un modelo de sociedad al que aspiramos a vivir, con bases sólidas, con conciencia y con responsabilidad. Por eso, nuestro trabajo desde el gobierno de la ciudad se enfoca en los dos mejores antídotos contra las pretensiones totalitarias: los derechos humanos y el pluralismo cultural. Los derechos humanos no son otra cosa que las garantías que permiten proteger a cada individuo contra atropellos como los referidos. Combatir las ideologías totalitarias es vital. En tiempos como los actuales, profundizando la cooperación, diseñando estrategias creativas de comunicación, porque las batallas ideológicas deben ganarse en el terreno de las ideas y en la evidencia y contundencia de las buenas prácticas democráticas. La construcción de una sociedad plural y heterogénea, que ve en la diversidad una fuente de enriquecimiento, es fundamental para acercar a todo aquel que pretenda construir poder sobre la base del odio y el resentimiento. Les agradezco la invitación a esta jornada, que nos invita a la reflexión, a compartir experiencias, a mejorar los desafíos que enfrentamos y a tejer lazos de respeto, de compromiso y de solidaridad. Muchísimas gracias. Y ahora presenta Claudia Aru, secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Cadal nuevamente por esta invitación, por tercer año consecutivo, este día de conmemoración internacional de recuerdo a las víctimas del totalitarismo. Y recién cuando escuchaba a quienes me precedieron en la palabra, por un lado reafirmaba la importancia de tener un día consagrado internacionalmente y el honor que nos significa y el orgullo que la ciudad de Buenos Aires haya consagrado por ley este día. Una ciudad de Buenos Aires, la ciudad capital de nuestro país, que consagra su vida democrática y sus principios y le da fuerza de ley a este día. Pero también pensaba y reflexionaba sobre que junto con la importancia de tener leyes y días en el almanaque, cuántas cosas se van dando permanentemente en nuestro quehacer diario que hacen permanentemente recuerdos y homenajes y consolidan nuestra vida democrática y nuestra convicción de poner barreras férreas al totalitarismo. Y recordaba entre ayer y hoy solamente 3 o 4 eventos que se dieron en el ámbito nacional y de la ciudad. Ayer tuve el privilegio de inaugurar las primeras jornadas, las cuartas jornadas sobre cultura de paz y deporte en el ámbito del Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas. Uno puede decir una alianza media extraña, pero no importa, ahí se juntaron tantas o más personas que aquí para hablar de la cultura de paz. Hoy a la mañana inauguramos en el predio de la ex-ESMA la primera conferencia nacional sobre arte y memoria. Y también estamos hablando de construcción democrática, de homenaje y de repudio a los totalitarismos, tal como lo dijo Pamela, de izquierda o de derecha. Dentro de un rato, después de aquí, tenemos en el Museo del Holocausto una inauguración de una muestra también que da cuenta de la memoria y que da cuenta del futuro, de la esperanza y de la paz. Y en pocos días más tenemos los 80 años de la construcción de la Iglesia Ortodoxa Armenia, que también nos recuerda otra de las atrocidades del siglo XX que marcan, junto con el Holocausto y el Holodomor y la invasión
soviética Checoslovaquia, hitos del siglo XX que tenemos que tener permanentemente en la memoria, y obviamente la tragedia que representó el terrorismo de Estado en Argentina. Entonces, todos estos eventos, y este evento en particular, nos tiene que alentar a pensar que estamos viviendo una Argentina de un cambio cultural paradigmático, y que ese cambio cultural paradigmático está sostenido en profundos valores que hacen a la vida de la sociedad, que son valores de la verdad, de la convivencia, del diálogo, de la inclusión, del respeto, de la no violencia. Y esto tiene que ver también, obviamente, con la Agenda 2030, que todos hablamos y todos estamos comprometidos en respetar, donde uno de sus objetivos primordiales es construir sociedades pacíficas. Y cuando hablamos de sociedades pacíficas, no hablamos solamente de pensar en no enfrentamiento bélico entre potencias. Pensamos en cómo construir sociedades pacíficas, justamente que sean inclusivas. Entonces estos eventos, este evento del día de hoy, de recordación de una fecha tan importante, también nos permite pensar el pasado en clave de derechos humanos y en clave de futuro. No solamente sentarnos a pensar, a rememorar y a recordar, sino pensar cómo transformamos esa realidad trágica en experiencias positivas hacia el futuro. Entonces, desde todo punto de vista, es una ganancia que estos días existan. Desde todo punto de vista, es una ganancia para la sociedad que existan organizaciones de la sociedad civil que velen permanentemente por estos encuentros. En un mundo donde la mediatización, lo inmediato, lo banal, la comunicación que parecería que vence al encuentro cara a cara, que vence al poner el cuerpo, que vence al concepto de comprometernos, vemos por otro lado que tenemos una potencialidad y que somos muchos los que estamos pensando en otra dimensión. Así que de todo punto de vista es una ganancia, es un llamado de atención, es una luz verde y un compromiso hacia el futuro que todos tenemos que celebrar. Así que muchísimas gracias por esta invitación, y que esta jornada de reflexión sea provechosa como lo han sido los años anteriores y nos impulse en el futuro con mayor optimismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudio y Pamela. Ahora nos vamos a bajar y lo llamo a Ezequiel Pocharny para presentar el próximo panel. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Invito ahora sí a los expositores del primer panel que tenemos hoy, el panel que trata sobre la lucha contra el antisemitismo. Contamos con exposiciones de Marisa Brailan, directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, por favor, si pueden acercarse. Fabricio Mazza, ministro consejero de la Embajada de Italia en la República Argentina. Franco Fiumara, juez de Tribunal Oral Criminal de la Cuarta de la Matanza. Y Diana Wang, la presidente de Generaciones de la Shoah. Ahora, mientras, por favor, se pueden subir, y ahora mientras se acomodan, comenzaremos con el panel. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Cadal, por esta convocatoria una vez más para compartir algunas reflexiones en el caso que me toca concretamente sobre el fenómeno del antisemitismo, un fenómeno que en la experiencia totalitaria de lo que fue el Holocausto fue central como ideología.
Pero la idea no es hablar sobre ese pasado estrictamente, y tomo un poco las palabras que recién mencionaba el licenciado Claudio Abruj, sino para interpelar nuestro presente, iluminar cuál es el estado de situación de este fenómeno hoy en día. ¿Sí? No empezó y terminó con Hitler, el antisemitismo, y no solo eso, sino que fue encontrando nuevas oportunidades y nuevos paradigmas de expresión. Yo voy a compartir con ustedes en este breve ratito que tenemos algunas conclusiones de tendencia del antisemitismo en la Argentina. En el marco del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, que está a mi cargo, hace exactamente 20 años consecutivos y en forma ininterrumpida que elaboramos informes anuales sobre antisemitismo en la Argentina. Este título de informe anual se presta metodológicamente a un montón de preguntas, sobre todo cuando uno inicia un proyecto. ¿Sí? A 20 años vista, por supuesto que podemos compartir tendencias, patrones de conducta, situaciones que nos llaman la atención, otras que se repiten, ¿sí? Pero en un primer momento, cuando uno inicia este tipo de trabajo, se tiene que hacer la pregunta esencial, que es sobre ese objeto de trabajo, su definición más acabada, ¿sí? ¿Qué entendemos por antisemitismo? ¿De qué manera vamos a registrar el fenómeno? ¿Y qué tipo de preguntas le vamos a hacer para comunicar las conclusiones? En el caso concreto del informe que nosotros trabajamos, es un informe de denuncias. ¿Qué quiere decir esto? Recibimos la información de personas que advierten o sufren una situación de antisemitismo, las presentan en el marco de la DAIA, que es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, y se hace un registro de todos los hechos que llegan. ¿Por qué es importante aclarar que son denuncias? Porque la denuncia sola no describe acabadamente todo el fenómeno. Seguramente pasan muchas cosas que no se denuncian. Que no se denuncian porque no se advierten como antisemitas, o que no se denuncian porque se han naturalizado, o porque ni sabe la persona que está viviendo la situación que tiene la posibilidad de registrarlo y denunciarlo. No es lo mismo hacer un sondeo de opinión. En un año que hicimos un sondeo de opinión junto con el tema de las denuncias, dio un resultado mucho más elevado en cantidad, en niveles de antisemitismo y en crudeza de las opiniones hacia el colectivo judío. ¿Sí? Nosotros, ahora vamos a compartir unas placas, pero venimos encontrando una cantidad promedio de entre 350 y 400 denuncias por año. ¿Sí? Este informe es de impacto sociológico. Esto quiere decir que no las 300 y pico, 400 denuncias que llegan tienen un formato jurídico, no es que todas llegan a los tribunales, sino que alcanza con que desde el vínculo, desde el punto de vista sociológico, haya habido una vivencia de tipo antisemita. Nosotros lo recibimos en una mesa de denuncias que analizamos desde distintas disciplinas, desde la jurídica, desde la sociológica, desde el tema de seguridad. No olvidemos que aquí en la Argentina hubo 2 atentados terroristas contra instituciones que tienen que ver con la colectividad judía, si bien fueron en Buenos Aires y contra la Argentina también. Esto también es un dato de realidad que se agrega al análisis de situación de esta forma particular de discriminación. En esa mesa se analizan, se decide el curso de acción y en la medida que sea de verdad un acto antisemita, porque llegan denuncias que no tienen nada que ver con la definición, en el caso de que lo sean, se hace un registro. Pero no solamente hacemos un registro cuantitativo, no solamente contamos, bueno, ¿cuántas hubo en el 2007? ¿Cuántas hubo en el 2010? Que nos da un dato, ¿sí? Lo cuantitativo dice, bueno, aumentó, disminuyó, se mantuvo igual. Sino que hacemos un análisis de tipo tipológico y discursivo. Es decir, ¿qué tipo de antisemitismo es el que se expresa en cada una de estas acciones?
El antisemitismo, no tengo tiempo ahora y sería larguísimo para explicar sus raíces, su fenómeno, qué lo explica, cómo fue sucediendo a lo largo, cómo se fue manifestando a lo largo de la historia, pero les aseguro, esto es un fenómeno que confirmamos año a año con este estudio, les aseguro que en las expresiones antisemitas que nosotros registramos aparecen todos los rasgos del antisemitismo más antiguo y más histórico, pasa por los rasgos de la modernidad y llega hasta los rasgos de lo que entendemos por antisemitismo contemporáneo. Es un fenómeno que permanece casi inmutable desde su discursiva y la ocasión que lo dispara puede ser muchas, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero tiene capacidad de retomar discursos de distintos tipos y plataformas de expresión de distintos tipos que, como imaginarán, cada vez más ocurre en las redes sociales. Hace 20 años, cuando empezamos a analizar el fenómeno, el gran problema eran las pintadas callejeras. El que se tomaba la molestia de comprarse el aerosol, salir a pintar la cruz esvástica en la calle, a veces al voleo, a veces dedicada a alguna institución en particular, a algún cementerio. Con el correr de los años, un fenómeno obvio que venimos observando es que ya ni hace falta molestarse en hacer toda esa cuestión, sino que las redes sociales son una plataforma ideal, no solo para disparar una idea, sino para multiplicarla, más la impunidad que implica hacerlo tras una pantalla. Y por supuesto que nos desafía a buscar nuevas e inéditas formas de lucha contra esa situación que hasta el momento son bastante leves, porque es muy difícil, primero, registrar todo lo que ocurre en las redes todo el tiempo, pero tenemos algunos tips que nos van guiando para ir sacando esa información. Un ejemplo cotidiano, pueden hacer la prueba no solo con el antisemitismo, sino con cualquier grupo vulnerable a la discriminación, y cuando digo vulnerable pueden ser mujeres, pueden ser homosexuales, pueden ser pobres, pueden ser afrodescendientes, pueden ser el grupo que se les ocurra que en general está expuesto a situaciones de discriminación. Basta que salga una noticia en un diario online para que miremos abajo los foros de opinión y aparezcan barbaridades. No hay tema de este orden que no despierte, muchas veces son buenos comentarios y constructivos, pero muchas veces, si nosotros tratamos de hacer registro de eso, son oportunidades de agresión y de negación absoluta de lo más básico que es la convivencia democrática. Por ejemplo, si sale una noticia sobre algo que tiene que ver con la comunidad judía, es un buen ejercicio para hacer. Ahí ni siquiera esperamos que hagan la denuncia, revisamos nosotros mismos el foro debajo de la noticia y aparecen automáticamente como disparadores la noticia, pero después la expresión recorre muchas de estas tipologías que yo les comentaba recién. Se las voy a enumerar y después vamos a compartir algunos números de las últimas estadísticas. Estas son las tipologías que nosotros armamos, son opinables, se puede armar como patrón metodológico distinto, pero entendemos que abarca en la mayoría de los casos los distintos tipos de expresión de este fenómeno en particular. Y encontramos expresiones xenófobas tradicionales, comunes, que es el insulto hacia lo judío y la palabra judío utilizada no como sustantivo, sino como adjetivo. ¿Me siguen la idea? Es decir, sos un judío. Decirle a alguien sos un judío en determinadas... Después hacemos todo un análisis de contexto, ¿no? Es en sí mismo apelación a determinada, como digo yo, dibujito animado que me aparece en la cabeza. A mí muchas veces me han dicho, ¡ay, sos judía, no pareces! ¿Qué tengo que parecer? ¿Sí? Hay una apelación a algún rasgo característico que en general está ligado al estigma y al prejuicio de cómo debe ser alguien asociado con determinado, en este caso, sustantivo, que sería el ser judío, como podría ser el ser musulmán, como podría ser el ser argentino o cualquier otro que se les ocurra. Cuando se utiliza peyorativamente como adjetivo, es un insulto y apela a rasgos negativos del ser judío.
Otra tipología que utilizamos o que encontramos es el antisemitismo religioso-teológico, ¿sí? Que está relacionado con las acusaciones de deicidio, discriminaciones, denigraciones o exclusiones en virtud de la no aceptación de la llegada del Mesías, supuestas traiciones o apelaciones a la matanza ritual de niños. En el discurso, digamos, más antiguo, que tiene que ver más con el medioevo y con el discurso inquisitorial, lo judío está asociado a lo demoníaco y a prácticas demoníacas y peligrosas por fuera, ¿sí?, de la legalidad y de la normalidad. Hoy en día nosotros seguimos recibiendo expresiones de este orden. La otra típica expresión antisemita es la apelación a la avaricia o a la explotación. Bueno, hay toda una relación, me pongo y me saco los anteojos. Hay toda una apelación a que el judío tiene una relación avara con el dinero, que es un explotador, que se aprovecha de las cuestiones económicas del otro, y esto aparece muchas veces y sobre todo en momentos de crisis económica, ¿sí? Hay ciertas necesidades de buscar culpables a determinadas situaciones y hay una asociación casi directa a la idea de explotación económica y de que la pertenencia a la comunidad judía automáticamente hace que las personas tengan esa tendencia y ese tipo de relación con el dinero. Antisemitismo nacionalista, esto tiene que ver con la acusación de que el judío no es lo suficientemente argentino y que tiene que demostrar su inocencia. La idea de conspiración y dominación del mundo, que manejan los medios de comunicación, que manejan los bancos, que se toman las grandes decisiones, las toma el Mossad y el imperialismo norteamericano, y eso después llega a las personas. Toda la cuestión de la simbología nazi, toda vez que se utiliza la simbología nazi para agredir a una persona de la comunidad judía, y toda vez que se utiliza en general, porque el nazismo, el genocidio fue un crimen de lesa humanidad y ofende a la humanidad toda, no solamente a los judíos que la sufrieron, también entendemos que es un acto antisemita, ¿sí? La utilización de la esvástica y la utilización de frases y de ideas que están ligadas a la experiencia del nazismo. Por ejemplo, te voy a hacer jabón. Todos conocen, y si no, lo comento rápidamente, que esto apela a determinados supuestos experimentos que hacían los nazis con sus víctimas en los campos de concentración. Entonces, este tipo de apelación y de discurso dichas a una persona que pertenece a la comunidad judía, entendemos que tiene por intención o por motivación el antisemitismo. Después, dentro de la categoría del nazismo está lo que tiene que ver con el negacionismo y la banalización, ¿sí? Quienes niegan el episodio directamente no existió, o quienes lo relativizan. Bueno, no es tan así, bueno, hay que ver si hubo cámaras de gas, cuántos fueron, la discusión banal, ridícula y falaz de la cantidad de víctimas, como si esto cambiara las circunstancias de un genocidio. 1, 1000, 1 millón o quienes fueran, o 6. La primera víctima bajo esas circunstancias ya estamos hablando de genocidio, y cada vida es infinita, no es que porque son muchas le cambia la condición de gravedad. Y también llamamos banalización, y esto despierta discusiones metodológicas, pero bien vale la pena el esfuerzo de discutirlas, y es si se puede utilizar la metáfora de lo nazi para hablar mal de cualquier cosa. Repito, no sé si se entendió. Es cuando alguien no me gusta, o algo me parece injusto, o algo no está bueno, es un nazi. Entonces, bueno, esto también ha despertado la discusión metodológica, se han escrito muchas cuestiones acerca de esto, porque por un lado es que esa persona está entendiendo que lo nazi es lo malo, y en esa parte no lo está celebrando, pero muchas veces usarlo para cualquier cosa es quitarle el sentido y la gravedad que tuvo la experiencia en sí misma, ¿sí? Les comparto algunas de las discusiones que despierta este tipo de trabajo. Bueno, y después está todo el tema Medio Oriente, que es en sí mismo un tema muy complejo, que también
¿Cuánto tiempo me queda? 2 minutos. Que también el tema de Medio Oriente dispara muchas veces el conflicto, ¿sí? Estamos hablando del conflicto en el Estado de Israel con la Franja de Gaza, digamos el conflicto, diría, con los palestinos, que cada tanto tiene algún pico, ¿sí? Algún pico de crisis, y esto dispara siempre los números del antisemitismo, ¿sí? Viene capaz un año tranquilo en cantidad de denuncias, hay un conflicto fuerte, la agudización del conflicto allí, y hay una asociación de responsabilidad a la comunidad judía argentina sobre la política exterior israelí, entendiendo que el judío que vive en la Argentina es responsable de aquello que está pasando allá, que puede ser legítima el cuestionamiento a lo que está haciendo un Estado, pero cuando eso se utiliza en realidad para hostigar a la comunidad judía, se entiende que el problema no es la preocupación por el pueblo palestino, sino que es una excusa viable y políticamente correcta para transmitir un mensaje antisemita. Bueno, paso rápidamente algunas placas y con esto termino. Yo las tengo que pasar. A ver. Bueno, acá rápidamente, del año 98 al 2017, estas son barras de cantidad, ¿sí? Que tuvieron pico, no sé si alcanzan a ver, en 2006 y en 2015 y en 2009 por la asociación directa con el conflicto en Medio Oriente que recién les mencionaba. Sí. Bueno, también esto que les decía antes, el espacio virtual en los últimos años abarca el 88% de las denuncias. Bueno, esto tiene que ver con la variación anual cada año con el espacio virtual, y como verán, de 36 llegamos a 88%, y va a seguir aumentando. Lo que recién comentaba de las tipologías discursivas prevalecientes, cuáles son las que prevalecen, depende de las circunstancias que lo motivan. Por ejemplo, cuando ocurrió el fallecimiento del fiscal Nisman, ¿sí? Que esto trajo muchísima presencia de la comunidad judía en los medios de comunicación, disparó todo tipo de apelaciones a lo que tiene que ver con el control, la conspiración, todo lo que tiene que ver con qué pasó con los atentados, que fue un autoatentado, que pusieron la bomba dentro, o sea, dispara temáticamente determinadas circunstancias y hace prevalecer una tipología. Bueno, esto da ejemplo de una de las tipologías, conspiración y dominación del mundo. No sé si ven el dibujito típico del judío narigón que maneja como títeres a otros grupos. Entreténganse con esto y dejen de estorbar mientras nosotros trabajamos en el nuevo orden mundial. Pintadas callejeras, pintadas, por ejemplo, a 3 cuadras del edificio de la AMIA Daya que fue volado en el 94, diciendo se viene la tercera bomba, por ejemplo. Bueno, esto es parte de las redes, amenazas, te voy a ir a buscar. Jabón, lo que les decía antes, vendo jabón de judío, esto es la propiedad de una persona judía. Bueno, esto es un poco la tendencia de los últimos años. Estamos por presentar el nuevo informe en 3 semanas en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en donde vamos a compartir más específicamente todos estos datos. Y bueno, y entendemos que el llevar este registro en forma ininterrumpida es uno de los ejercicios responsables de ciudadanía, en donde no tenemos que estar dormidos, tenemos que llamar a la denuncia, pero no por la denuncia caprichosa, sino la desnaturalización de prácticas que en el peor de los casos, ya lo vivimos, puede llevar a tragedias descomunales. Bueno, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Creo que puedo iniciar en forma directa, ¿no? ¿O me ibas a presentar? No. Pido disculpas. Me cedieron el micrófono y bueno, muy tímido que digamos no soy. Yo, antes que nada, quiero agradecer a Cadal, a través de Gabriel Salvi y todos los que hicieron posible este evento, de muchísima importancia. Y también el panel que tengo el honor de compartir con amigos como Marisa, también como Diana, bueno, y consiglieri ministro de la Embajada de Italia, ¿no? Como buenos italianos que seamos hoy, pero realmente es muy bonito. Ahora bien, si me lo podés poner, sí. Quiero que vean este video mientras se va presentando, porque es una forma de introducirnos rápidamente al Kristallnacht, que es de lo que me toca hablar. מפקד הגסטאפו החדש, שמו היה קיסלינג, הוא הגיע וגילה שיש במחנה עבודה זה כמה ילדים. וילדים זה לא כוח עבודה. וחבל לתת אוכל למישהו לא פרודוקטיבי. והוא התחיל לדבר אלינו בגרמנית. אני לא זקוק לכם, אתם לא מביאים שום תועלת. וחבל על כל יום שאתם מבזבזים את המאמץ המלחמתי הגרמני, ואני הבנתי, 7.5 אומנם, אבל גם לחיה קטנה שהיא לא בת 7.5, יש לה אינטואיציה וכושר רצון לחיות, יצר הישרדות. הבנתי למה מוספים רק את הילדים, ואספתי לי עם רגל שמאל ועם רגל ימין קצת אדמה ואבנים כדי לעשות לי גבעה קטנה. כשעמדתי על מה שהיה נראה לי גבעה קצת יותר גבוהה, אז אני פתחתי בדיבור, וזה היה הנאום הראשון של החיים שלי. אמרתי, אדוני חושב שאנחנו לא מסוגלים לעבוד, וזו טעות. אני, צעיר בשנה מעכשיו, הייתי דוחף עגלת עץ ו60 בקבוקי זכוכית על העגלה, ומגיש לעובדים, הייתי ממלא את הבקבוקים ונכנס מהחום לקור, מהקור לחום, 12 שעות משמרת. אז אי אפשר להגיד עלינו שאנחנו לא פוטנציאל של עבודה. המפקד אמר שעוד תוספת של מזומנים, יחד עם הנאום היפה הזה, יעזור משהו. ואז אחי היה צריך לתת יהלום, שאמא נתנה לו והוא תפר את זה בבגד שלו. היהלום של אמא עם הנאום שלי ביחד, אולי הם היטו את הכף לך שאני יכול לדבר אליך עכשיו. ידעתי שאני יהודי, ידעתי שאני בן של רב, כי אני זוכר היטב את אבא, הוא היה דור 37 ברבנות. כשאני באתי לארץ היינו העולים הראשונים שהגיעו לארץ אחרי השואה. דוד לקח אותי לביתו ונתנו לי להבין שאני ניצלתי כדי להמשיך את השרשרת. כמו במרוץ של לפיד, שמעבירים מיד ליד את הלפיד, אסור לי לכבות את האש הזאת. כך שדווקא השואה שלרבים יצרה משבר מסוים באמונה, אצלי זה היה רק מנוף שדחף אותי ונתן לי מוטיבציה חזקה להמשיך במקום שהגרמנים ניסו לנתק. כשהנאצים התחילו את ההשמדה שלהם, הם עוד לא התחילו באושוויץ, מיידנק וטרבלינקה. קריסטלנאכט. שרפו והרסו יותר מ1,000 בתי כנסת בלילה אחד. פה הם הראו את הכוונה, הם הראו את היעד, את התוכנית. כשאני יהודי נפרד מהמסורת של אבותיי, אני נותן את המפתח של הניצחון ביד הרוצחים של סבא וסבתא שלי. התשובה היא לא כל כך בהסברה כמו בחינוך. אי אפשר לתת כבוד למה שלא יודעים ולא מכירים. גדל בארץ, ועוד יותר בעולם היהודי הרחב, גדל דור, זה לא דור ראשון, שלא יודע א' ב' של יהדות. יש משהו בנפש יהודי, איזו נקודה פנימית שקושרת אותו למסורת, זה הזהות יהודית.
Bueno, creo que nos dejó, entre tantas cosas, dos cuestiones muy claras. Centró el Kristallnacht como el principio del fin, pero algo que es muy importante, remarca la importancia de la educación justamente para poder prevenir. La importancia de esto, justamente. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Nos caminamos? Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña introducción y rápida de lo que fue el nazismo porque el tiempo apremia. Tenía una premisa muy particular que era los conceptos Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Un pueblo racialmente puro. Todo lo que Hitler decía era palabra de fuerza de ley, tomaba. Y justamente Ein Reich, espacio territorial, futuras guerras y justamente para aplicar la política de expansión territorial. Y esto era la política para el Reich de los 1000 años. Ahora, una cuestión que es importante, esta política estaba basada en la política de amigo y enemigo que tantos hemos escuchado en los últimos años a nivel internacional y sobre todo en Argentina. Y otra cuestión importante que les quiero remarcar, y que muy pocos a veces escucho con mucha confusión. El nazismo fue un régimen o un partido político, si me permiten, que fue legal, legítimo y nunca fue justo desde su misma creación, que es lo importante de todo lo que marca las legislaciones locales. Fue legal porque fue reconocido, celebró tratados internacionales y aparte dentro de su estructura tenía todo legislado, absolutamente todo, hasta la discriminación y la xenofobia. ¿Fue legítimo? Fue legítimo porque subió legalmente por el sistema parlamentario de gobierno. ¿Cuánto duró la legitimidad? Que es lo que nos debemos preguntar cuando tenemos que hacer análisis de peligrosidad de justamente de partidos democráticos que asumen el poder. 28 días duró la legitimidad. Con la quema del Reichstag del 27 justamente de febrero de 1933 perdió toda la legitimidad, sacó leyes y decretos restrictivos, empezó justamente contra los mismos alemanes que eran opositores políticos, entre ellos agradeciendo a la Fundación Konrad Adenauer, porque Adenauer fue una de las víctimas del nazismo, porque dijo una frase muy célebre: por el nazismo me hizo un gran cultivador de rosas, porque él estuvo detenido en uno de los campos justamente de concentración del nazismo. Y ahora, como bien les mencioné, de los mismos 25 puntos, o de la misma justamente Mein Kampf que nos marcó lo que Hitler iba a hacer, jamás fue justo y nunca tuvo oposición. Ahora bien, ¿qué hace este juez acá, Roland Freisler, saludando justamente con el saludo romano que ustedes los mencionan? Esto le marca la importancia de una justicia independiente, inclusive hoy en la actualidad, que sea contrapoder del factor político para proteger a los grupos, como bien señaló Marisa cuando hablamos de grupos, técnicamente, jurídicamente, utilizando la palabra grupo, minoritarios y que necesitan justamente una protección desde quienes gobiernan. ¿Y qué fue la justicia nazi? Fue una justicia criminal. Los jueces, ministros de justicia, académicos de derecho fueron condenados en el juicio 3 de Nuremberg, el caso a los juristas nazis para que tengan conocimiento. Esto fue un exceso de poder. Si me pasas, Marisa, por favor, explicar un poco lo que fue el nazismo. Vamos a la comunidad judía dentro de Alemania, ya nos vamos al siglo XVIII, clase trabajadora, clase pobre, algo ya insertándose en la clase media, como en toda sociedad. Quizás algunos de los judíos alemanes también una persona encaudalada, como en toda sociedad normal, como bien también nos marcaron. Como podemos ver, se iban destacando en distintas artes, labores, profesión. Si me pasas, Marisa, me haces el favor también. Pero vamos a llegar a un contexto que les quiero marcar, que es la Primera Guerra Mundial, la importancia de esto. ¿Qué dijo el Kaiser? Todos los que viven dentro de Alemania son todos alemanes. ¿Y por qué manifestó esto el Kaiser? Porque del siglo XIX, justamente, fue creada la Asociación Central de Ciudadanos Alemanes de Fe Mosaica, que ellos decían que eran nacionales, por el tema de nacionalidad, alemanes y con fe mosaica, con fe judía, religión judía, y que uno no contrastaba contra el otro. Y eso es lo que manifestó el Kaiser, justamente el Kaiser Wilhelm, durante la Primera Guerra Mundial del año 1916. Ahora, 500.000 alemanes aproximadamente eran de origen judío dentro de la población de toda la nación.
Una quinta parte, prácticamente una quinta parte de la población fue combatiente en la Primera Guerra Mundial, de los cuales 30.000 fueron justamente héroes de guerra, condecorados. Esto va a traer durante el nazismo un problema también que hacer con estos alemanes condecorados. El pragmatismo de Himmler, ya le di la respuesta por sí mismo, lo iba a resolver de una forma drástica. 12.000 judíos murieron justamente en el campo de batalla, como podrán saber también. Murieron como héroes, luchando por su país, Alemania, y lógicamente con los ejércitos enemigos. También había gente de religión o origen judío, como quieran llamarlo a la época. Pero durante la Primera Guerra Mundial, esta imagen nos marca, iba a empezar la estigmatización contra los judíos alemanes, como que eran traidores, como bien lo señaló Marisa, el banquero judío, el rico, el ricachón, todos los estereotipos. Y una de las chicas que en el primer panel dijo unas palabras, remarcó muy bien: el antisemitismo o cualquier política antijudía puede ser de izquierda, de derecha y religiosa. Acordémonos del cristianismo y del catolicismo, marco así para centrar en la iglesia justamente, quizás hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, a veces hasta nuestros días, pero bueno, después con el Papa con el Papa Juan XXIII la cuestión fue cambiando, pero se los dejo a ustedes como potencial para que puedan seguir con estos temas. Sí, por favor. Fíjense, ministro de Justicia Rutz, ministro de Educación Rutz, dependiente del ministro de Propaganda Joseph Goebbels, a las personalidades que se dio el lujo de perder a Alemania. Habían hecho grande a Alemania, la habían hecho enriquecer económicamente con las marcas, las empresas justamente bioquímicas alemanas, la industria, todo, con los premios Nobel. Entre ellos Albert Einstein, que se tuvo que ir de Alemania. El lujo que se dio de perder justamente la Alemania nazi. Marisa, por favor. Y ahora sí, me quiero ir centrando al tema, porque tuve que hacerlo esto ilustrado para centrarlos un poquito en la cuestión del Kristallnacht. Acá tenemos algunas cuestiones que son por demás importantes y urticantes cuando dije que nunca fue justo, pero tenían leyes, que era legal. La legitimidad ya estaba perdida desde hacía muy poquitos días, que tiene que ver con la situación político-social legal en el Tercer Reich, con la quema de libros, por ejemplo, la política social, pero también con las leyes, con la legislación. ¿Cuáles son una de las leyes importantes? La ley para el restablecimiento del servicio civil profesional. El primer decreto reglamentario del 11 de abril de 1933 señala a los judíos como una religión, o sea que los nazis todavía no tenían en claro lo que era la política racial, porque esto se va a salir después con las leyes de Nuremberg del año 1935, que bueno, lo dejo para el que quiera profundizar justamente en las tres leyes principales, o las tres leyes que fueron justamente decretada. El Anschluss, la anexión de Austria de marzo de 1938. ¿Saben dónde fue el mayor acto nazi fuera de la Alemania o del Tercer Reich? ¿Alguien me lo puede decir del público? En el Luna Park, acá enfrente, casi 15.000 nazis argentinos celebrando el Anschluss. O sea que ninguno de nosotros entraría tampoco en la lógica nazi de la pureza racial. Lógica nazi criminal, aclaro para que no haya malos entendidos o descontextualizados. Esa es la locura que a veces se genera en las sociedades, como ahora que tenemos algunos grupos neonazis aquí mismo. Otro de los problemas graves, la ley restrictiva de ciudadanía polaca, que muchas veces pasa desapercibido. Piłsudski, el mariscal Piłsudski, dijo que los polacos son nacionales y no una raza. Lo dejó muy marcado esto. Es una nación y no una raza, porque estaba en la construcción como fue Italia cuando abbiamo fatto lo Stato, adesso dobbiamo fare gli italiani, ¿no? Un poquito hemos hecho el Estado, lo tenemos que hacer a los italianos, que lo había dicho Camilo Benso. ¿Por qué? Porque esto es un detonante importante, esta ley. Porque todo judío Ausland o Ostjuden que se había tenido que ir por el antisemitismo post-muerte de Piłsudski y había emigrado hacia Alemania, cuando estaban más de 5 años fuera de Polonia, perdían la nacionalidad. Y ese fue el desencadenante de la frontera, sobre todo de Brasil, cuando hablemos ahora en concreto justamente del Kristallnacht. Y por último, la falta de interés de todos los estados internacionales. Holanda, Francia, Bélgica, con su frontera cerrada. El libro blanco de 1939, el libro blanco de Gran Bretaña con su doble estatus político que prohibió
o solamente citó una cuota parte de 75.000 judíos en los próximos 5 años que podían salir al mandato británico en Eretz Israel, o lo que conocemos como Palestina, conforme lo había bautizado en su momento Augusto. Pásame, por favor. Esto, quien va a visitar hoy Alemania, en Berlín, sobre todo la plaza Bayer, está muy cerquita, ahí donde hizo el discurso justamente John Fischer Alkiner y Yo soy un berlinés, para quien lo recuerde. Fíjense, está todo bien centrado. Lo tétrico de esto, tenían prohibido justamente jugar al fútbol, reunirse, ir de la mano con la novia o sentarse en la plaza. Pásame, Marisa, por favor. Entre las leyes discutidas importantes estaba el de cambio de divisas. Perdían absolutamente todo el patrimonio. Esto es muy importante cuando los estados no dejan cambiar moneda y uno no se puede ir cuando está restringiendo justamente la libertad de movimiento. Conferencia de Vian. ¿Acaso nos llevará la conferencia de Vian a la libertad? Pásame, Marisa, porque el tiempo me apremia. Y acá quiero mostrarle el doble estándar a veces de la República Argentina. Una ley de migración importante. Nuestro representante en la conferencia de Vian fue Le Breton, el embajador en Francia, y habló de lo que es la grandeza de Argentina, la política del campo, las posibilidades de apertura justamente a toda la migración. Pero aquellos que quieran llevar su cultura, yo italiano, practico todo lo que es la cultura italiana, la de mi región, la fiesta típica, todo, es normal en cualquier comunidad, que se abstenga de venir, entre ellos marcándole el camino que los judíos tenían prohibido entrar en la Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque 3 días antes que termine justamente la conferencia de alianza de la circular 11, que prohibía entrar a todos los indeseables, entre ellos a los judíos dentro de la República Argentina. La política doble estándar moral, por favor. Jan Kershaw centra justamente el Kristallnacht, igual que lo dijo el rabino Lau, en un evento muy importante y donde es una crítica a lo que sucedió en la conferencia de Vian. Pásame, Marisa, el material queda a disposición acá, Cadal, para quien lo quiere y lo pueda ver. Y llegamos al problema fronterizo. 15.000 judíos son expulsados, judíos polacos son expulsados justamente de Alemania, les retiran los pasaportes a todos. Polonia no los aceptaba porque también le había retirado la nacionalidad, eran verdaderos apátridas. Pásame, Marisa, como podemos conocer en la actualidad. Y solo le quiero leer lo que fue la frontera en ese momento, cuando estaba por explotar el Kristallnacht. Estuve trabajando 5 semanas en Svasin. Aparte de Gisbert, soy uno de los pocos que logró aguantar allí tanto tiempo. No tengo la fuerza ni la paciencia para describirte todo lo que vivimos en Svasin. De todas formas, tengo la impresión que ninguna comunidad judía vivió nunca una expulsión tan violenta, salvaje y sin clemencia como esta. Svasin se convirtió en un símbolo de abandono entre el judaísmo polaco. Los judíos fueron denigrados como si fueran enfermos de lepra, a ciudadanos de 4ª categoría, por lo que todos estamos viviendo una terrible tragedia. Todavía no había comenzado el exterminio. Pásame, Marisa, por favor. Y ahora sí. Le leí una carta, ahora esto lo genera una postal. Fueron expulsados, viene justamente el 7 de octubre de 1938, la hermana Berta le manda a su hermano, que estaba con su tío a Herschel, que estaba en París, le manda una carta pidiéndole algo de dinero porque no tenían para comer. Él recibe la postal de la hermana, que estaban desesperados, compra un revólver, va a la embajada de Alemania y mata a von Rass. Le pega, lo hiere y después muere un día después, y que va a generar todo esto. Sindel Grispan nos fue quien dijo uno de los testimonios, para que tengan ustedes del padre, que nos dijo la ley de cambio de divisas, la importancia que tuvo en su momento. Y va a tener una actuación importante un poquito después. Con la muerte justamente de von Rath en París, Goebbels desarrolla una maquinaria diabólica de prensa y comienza el programa del Kristallnacht. Pásame, por favor. Justamente que ya Heine lo había, unos cuantos, más de 100 años antes, había anunciado que donde se queman libros se terminan quemando hombres. Y esto fue lo que aconteció con la discriminación. Pásame, Marisa, por favor. Y comienza el pogrom. ¿Qué es lo que dice Hermann Goering una vez que sucedió la noche de los cristales? Que los judíos son culpables y van a tener que pagar una fortuna sideral por los daños que se habían ocasionado en los comercios de ellos mismos. ¿Y por qué? Porque se fundían justamente uno de los motivos de los bancos o las aseguradoras alemanas. Esto se fue a una dicotomía de Himmler con Goebbels, contra Goebbels, o también de Goering contra Goebbels. Pásame, Marisa, por favor.
Noche de los Cristales, más de 1000 sinagogas destruidas, más de 100 judíos muertos, 30.000 detenidos por su sola condición de judíos. La gravedad justamente institucional. Y yo quiero marcar esto, porque como les traje siempre de la Argentina, en la colación, Eichmann vivió entre nosotros. Vivió acá, fue capturado por el Mossad, trasladado y juzgado en Israel, con todas las garantías de ley. ¿Y quién fueron los testigos fundamentales? Justamente Grispa. Ya mismo estoy concluyendo. Y justamente se convirtió en uno de los testigos contra justamente Adolf Eichmann. Pásame, Marisa. Y yo quiero ver cómo fue el fracaso de las instituciones internacionales para detener esto que generó el Kristallnacht y después el genocidio o el exterminio que conocemos, o la Shoah, como lo conocemos con los nombres, con los sustantivos, como bien nos dice Marisa. Pero quiero ir cerrando con una frase que dijo esta magnífica persona llamada Chaim Weizmann, que fue el primer presidente de Israel después de 1948, y que nos centró en esa época, en el año 1938, y sobre todo en el Kristallnacht y en la conferencia de León. El mundo parece estar dividido en dos partes. Una, donde los judíos no pueden vivir, y la otra, donde no pueden entrar. Entonces, ¿por qué estamos reunidos acá hoy? Una colega, también una profesora distinguida, que dice, ¿por qué estudiar Shoah hoy? No es un contexto histórico. Pásame, por favor. Estudiamos Shoah hoy justamente, como dice Yehuda Bauer, para encontrar elementos que nos ayuden a prevenir acontecimientos como es el terrorismo actual, terrorismo de Estado, terrorismo de grupos que a veces tienen más fondos que los tienen los mismos países o estados nacionales y pueden generar guerras como fue ISIS o Hezbollah o tantos otros en la actualidad. Marisa, con esto yo les voy dando las gracias y bueno, felicitarlos por la iniciativa de haber convocado justamente esta jornada. Muy amables a todos. Pido disculpas a vos también. Buenas tardes, estimada Sylvie Rhodes, presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, estimado Claudio Rui, secretario de Derechos Humanos en Argentina, estimada Pamela Malevitz, subsecretaria de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estimada Marisa Breilán, director del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, y estimado Franco Fumera, juez del Tribunal Criminal de la Matanza. Italia ha asumido al principio de este año la presidencia del International Holocaust Remembrance Alliance y en este contexto está coordinando y promoviendo numerosas iniciativas a nivel internacional finalizadas a reafirmar la memoria del Holocausto. En particular, después de la primera sección plenaria que tuvo lugar en Roma el 28-31 de mayo, el próximo evento importante será la segunda sesión prevista para el 26-29 de noviembre en Ferrara, en el Museo Nacional del Judaísmo Italiano y del Holocausto. En esta conferencia dedicada a las víctimas del totalitarismo, quisiera examinar sintéticamente la muy delicada y a la vez emblemática historia del antisemitismo fascista en Italia y cómo, en todos casos, este antisemitismo fascista no pudo lograr que la mayoría del pueblo italiano y de las instituciones italianas colaborara con las deportaciones y en última análisis con el Holocausto. Como todos sabemos, y es mejor recordarlo aquí donde estamos en Europa, sino en América Latina, el siglo pasado ha sido golpeado por dos catástrofes, que son las dos guerras mundiales, que han profundamente cambiado la historia de muchos países. Las guerras raramente terminan según las expectativas de quien las empieza. Y personalmente reputo que no se haya profundizado de manera adecuada el papel primario que tienen las guerras en las transformaciones y revoluciones de las sociedades involucradas. Si en la Primera Guerra Mundial y la catastrófica derrota de Rusia hay dudas que la revolución bolchevica habría igualmente estallado. Y si la revolución bolchevique y las evidentes injusticias del Tratado de Versailles, al final de la Primera Guerra Mundial, tal vez no hubiéramos visto surgir ni el fascismo ni el nazismo. La Primera Guerra Mundial tuvo como principales víctimas a los soldados.
obligados a vivir las atrocidades de la guerra de trinchera e inútilmente masacrados a golpes de cañones y de ametralladoras, que fue justo inventada en este periodo. Eso hizo que se produjeran centenares de millares de deserciones y levantamientos entre las Fuerzas Armadas de todos los países, Italia, Francia, Gran Bretaña, Rusia y al final también Alemania. La Segunda Guerra Mundial sumó a los militares los civiles, por un total de casi 50 millones de muertos, y hay una cantidad de víctimas inocentes notable. Uno puede pensar, por ejemplo, a el millón de civiles en Japón fallecidos a causa de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y de los bombeos tradicionales, como el bombeo de Tokio en febrero del 45. Casi 1 millón de muertos civiles en los bombardeos en Europa, 80.000 en Alemania, 150.000 en Francia, 50.000 en Italia. Casi 3 millones de militares rusos prisioneros y encerrados en celdas, abandonando a su destino de morir de hambre y de frío. Miles de soldados occidentales prisioneros en los gulag rusos, muertos por desnutrición, decenas de millones de personas desplazadas, obligadas a huir de sus casas, y al final el Holocausto, en el cual millones de judíos fueron desarraigados y exterminados a través de un verdadero aparato industrial de la muerte, por el solo hecho de pertenecer a una raza, a una etnia o a un grupo percibido como mortalmente hostil. El Holocausto ha sido el punto final del prejuicio antisemita que se vivía en Alemania, y no solo en ese país, ya que al principio del 900 las tendencias antisemitas no estaban circunscritas solo a Alemania. Venendo all'Italia fascista, después de haber estipulado la alianza con la Alemania al día siguiente de la guerra en Etiopía, el Italia fascista decidió adherir al antisemitismo a través de las leyes raciales del 1938 y 39, en virtud de las cuales se introdujo la prohibición del casamiento entre italianos y judíos, la prohibición para los judíos de contratar empleados domésticos arios, la prohibición para todas las administraciones públicas y para las empresas privadas de relevancia pública como bancos y seguros de emplear personal judío, la prohibición para los judíos extranjeros de trasladarse a Italia, la revocación de la ciudadanía concedida a los judíos extranjeros después de 1919 y la prohibición de ejercer la profesión de escribano y periodista, además de muchas restricciones para todas las profesiones intelectuales, en particular la docencia universitaria. Por esa razón, muchos judíos fueron despedidos, entre los cuales centenares de docentes universitarios, muchos de los cuales se mudaron al exterior. Entonces, clarísimo que se tuvo una clara y capilar discriminación, contemporáneamente a un ataque religioso e identitario costantemente llevado a cabo por la prensa fascista, pero generalmente sin persecuciones específicas violentas, o por lo menos no más violentas de las que todos los italianos que estaban contrarios al fascismo tenían que aguantar. Es importante evidenciar que la comunidad judía en Italia tenía la misma consistencia que más o menos en la actualidad, 36.000 personas, y era por ende mucho más pequeña de la que vivía en Alemania, en Francia o en Europa del Este. Sobre todo, se trataba de una comunidad muy antigua y sumamente integrada. Solo para dar un ejemplo, la comunidad judía del ghetto de Roma, que todavía existe obviamente, era antiquísima, y los judíos romanos podían y pueden incluso hoy considerarse, como poco en Roma, auténticos romanos, o sea, romanos de por lo menos 7 generaciones. No hay muchos en Roma que puedan decir yo soy totalmente romano. Igualmente la comunidad judía de Ferrara. Entonces una comunidad muy integrada. Ahora, como he sabido, en el 1943 se tuvo la caída del fascismo en Italia y la invasión angloamericana en el sur de Italia. Italia se convirtió en una tierra de guerra militar entre nazifascistas
y angloamericanos con el nuevo gobierno italiano, y guerra civil entre nazifascistas y la resistencia de los partisanos. Fueron guerras muy duras y sangrientas, como testimonia el hecho que la liberación de Italia ocurrió solo el 25 de abril del 45, sea decir, 15 días antes de la caída de Alemania. El centro y el norte del país fue ocupado por los nazis, con la colaboración de los fascistas de la recién instituida República de Salò, en el norte de Italia. Y en todos los países ocupados, a partir del 1943, los nazis intensificaron las búsquedas para la deportación y el exterminio de los judíos en Europa Oriental. Ahora, la dimensión precisa del Holocausto es objeto de investigación histórica, por detalles, porque se habla de millones. Y la investigación histórica es además inevitable, considerando que los nazis también se preocuparon al final de la guerra de tratar de borrar científicamente las trazas del genocidio. Pero es absolutamente cierto que de los aproximadamente 36.000 judíos italianos fueron deportados de Italia alrededor de 4.000. Se trata de que 4.000 siempre es un exterminio, pero se trata del porcentaje más bajo entre todos los países ocupados por los nazis, con excepción de Dinamarca. ¿Por qué? Porque de hecho en Italia existió una resistencia espontánea contra la caza y la deportación de judíos en la Europa Oriental. Los judíos fueron escondidos por todas partes, monasterios, iglesias, fincas, departamentos urbanos, en cualquier lugar. Y no solo, varios miles de judíos franceses y yugoslavos lograron escapar hacia las áreas ocupadas por el ejército italiano en Francia después de 1943 y en Croacia, ya que la entrada en las zonas ocupadas por el ejército italiano significaba automáticamente salvarse de la deportación, la que era sistemáticamente rechazada por las autoridades militares italianas, a pesar de las incesantes quejas y de los incesantes pedidos de colaboración por parte de los nazis. La resistencia verdadera italiana contra el Holocausto es obviamente reconocida por las organizaciones judías y de hecho ha sido objeto de diversas iniciativas públicas también al exterior de Italia. Por ejemplo, en los años 90 en todos los Estados Unidos, nuestra embajada, los consulados y las organizaciones judías norteamericanas organizaron una serie de conferencias en todo Estados Unidos en la que muchos muy ancianos judíos y hijos de ancianos judíos contaron detalladamente cómo fueron ocultados y salvados de la deportación por muchísimos italianos. Otra recién, hace 2 años, en el sur de Francia, donde las organizaciones judías de la Provenza y nuestro consulado general en Marsella hicieron un evento para recordar cómo alrededor de 2.000 judíos franceses se escaparon de la deportación escondiéndose en la zona italiana de ocupación. Una historia muy emblemática es la del famoso crítico de arte Bernard Berenson, muy famoso todavía hoy. Era un judío de origen lituano que vivía en Florencia y que al finalizar la guerra después se hizo también ciudadano norteamericano. Una mañana del 1943, al final del 43, cuando ya el norte y el centro de Italia estaba ocupado por los nazistas y en guerra contra los angloamericanos, siempre contaba Berenson, recibió una llamada telefónica del comando de carabineros de Florencia, pidiéndole la confirmación de su domicilio, de la dirección, del número de casa y de cómo llegar hasta allá, a pesar que su residencia, Villa Chiatti, era conocida por todo el mundo. Entonces el profesor dijo, ma ¿qué me van preguntando si lo saben todo donde vivo? Y los carabineros italianos le contestaron, disculpe la molestia, profesor, pero es que nos la acaban de pedir los nazis y queríamos asegurarnos de no darles una dirección equivocada.
Media hora después Behrens se había escapado y al día siguiente, cuando los nazis fueron a buscarlo a su casa para deportarlo, no lo encontraron. Otra historia muy emblemática è la della famosissima storia del signor Giorgio Perlasca, che nel 1944 in Budapest se simuló cónsul general español y salvó de la deportación por lo menos a 5.000 judíos húngaros, brindándoles salvaconductos falsos para el regreso a España. En resumen, sin duda, Italia, aún por pocos años, entre 1938 y 1945, ha seguramente acompañado la patología del antisemitismo institucional, con un cierto impacto perché desgraciadamente la política fascista tuvo una cierta influencia en Europa. Entonces sí se acompañó el antisemitismo institucional. Nos hemos asumido la responsabilidad política y moral de esto, que es innegable. Pero este antisemitismo institucional ideológico fascista no era profundamente sentido ni compartido, como lo demuestra la resistencia generalizada en contra del Holocausto. Entonces al final podemos afirmar tranquilamente que si en otros países de Europa hubiera existido la misma resistencia contra el Holocausto que se hubo en Italia a pesar del fascismo, las víctimas del mismo Holocausto probablemente habrían sido menos. Y esto en un contexto de vergüenza que todavía objetivamente tenemos por la adhesión al antisemitismo, es por lo menos un mérito de una cierta relevancia. Gracias. Bueno, me toca a mí cerrar este panel. Es muy interesante lo que escuchamos de las tres personas que me precedieron. Distintas miradas y distintas informaciones que van sumando a esto que queremos pensar juntos hoy. A mí me convocaron desde el punto de vista testimonial. Lo mío se tendría que llamar testimonio del Holocausto. Yo le voy a cambiar el título, lo voy a llamar herencia del Holocausto. Les voy a contar 3 momentos de mi vida personal. Primero, el día que nací. Yo nací en Polonia. Mis padres habían sobrevivido la guerra, judíos polacos, y ya estábamos en camino de irnos de Polonia y del comunismo. Mis padres no querían sobrevivir un segundo totalitarismo. Y yo nací en el camino. En una parada de tren, bajamos, nos quedamos en ese lugar. Yo estaba dentro de la panza de mamá, bajaron ellos y nací ahí. Y nací así como me ven, rubia, de ojos claros, de piel muy blanca. Mi mamá era, como Marisa. Mi mamá era como Marisa, pero era morocha. No sé si vos estás teñida, pero mi mamá era morocha. Bueno, mi mamá era morocha, de piel, la piel como, no era como yo. Entonces cuando yo nací, mi mamá siempre me contaba que lo primero que mis oídos escucharon, que no lo recuerdo porque acababa de nacer, era lo que dijo la partera. La partera le dijo a mi mamá: ¡ay, señora, qué suerte que tiene! Esta nena tan rubia y tan blanquita, cuando vengan los nazis, seguro que se va a salvar. Igual que Marisa, cuando yo digo que soy judía, la gente me dice: ¡ay, no pareces! Siempre me lo dicen. A mí también, toda la vida me lo dije. Durante muchos años yo estaba contenta, estaba orgullosa de no parecer. No me daba cuenta de lo que estaba pasando. ¿De qué estaba orgullosa? ¿Por qué parecer judía estaba mal?
Entramos a la Argentina. Yo tenía 2 años cuando entramos a la Argentina. Pero ¿cómo llegamos a la Argentina? Como consecuencia de lo que Franco contaba, de la Circular 11, esta vergüenza de la Argentina que en el año 38 emitió una circular secreta prohibiendo a las embajadas a dar visas a los judíos. Para entrar acá había que decir que éramos católicos. Entonces, si cualquiera de ustedes va a la Dirección Nacional de Migraciones y pide los cuadernos de manifiestos de las entradas de los barcos de esa época, es muy chistoso porque van a ver centenares de apellidos judíos y nombres judíos, todo judío y católico, todos católicos. Bueno, nosotros también entramos como católicos. Para mis padres esto fue un tema doble. Por un lado, era la confirmación de que en cualquier lugar del mundo a donde se iba, ser judío era como complicado. Mejor ocultarlo, mejor que no se sepa. Y la segunda cosa era que mi mamá se reía toda la vida y decía, ¿qué país este? Este es un país maravilloso. Porque hasta el antisemitismo es el chiste. Porque decís que sos católico y te creen. En Polonia no te creían, acá te creen. Entonces, este país es maravilloso. Pero igual, el tema de lo judío siempre fue ocultado. No decíamos para afuera que éramos judíos. Y tampoco para adentro. Yo no conocía la palabra judío, nunca la había escuchado. Cuando yo era chica, en la escuela pública se enseñaba religión católica, obviamente. Y las chicas, las escuelas eran de chicas y de varones, no eran mixtas. Las chicas que no eran católicas así lo informaban y salían de la clase, no tomaban clase de religión. Pero mis padres, cuando me inscribieron en la escuela, por aquello que ya habían visto que había que ocultar, no dijeron que yo era judía. Entonces yo tomé clases de religión. Me encantaba, era divino, hice catecismo, hice todo. Y también quise hacer la primera comunión, como todas las chicas del grado. Fui a la iglesia, hice todo el catecismo, era buenísima, me sabía todo, los serafines, los ángeles, me lo sabía todo. El pecado venial, el pecado mortal, me sabía todo el catecismo, todos los rezos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, el Padre, el Hijo, el Espíritu. Me lo acordaba todo, me lo sabía todo. Pero cuando le pedí a mi mamá el vestido blanco para la comunión, ahí fue cuando mi mamá me dijo que yo no podía hacer la comunión porque yo era judía. Yo me quise morir, yo tenía 9 años. Y en la iglesia el cura me había dicho que los judíos habíamos matado a Dios. Y yo me la quedé mirando a mi mamá, le dije, pero nosotros matamos a Dios. Entonces mi mamá se puso a llorar. Y se puso a llorar porque dijo, bueno, creíamos que la íbamos a salvar, que la íbamos a proteger, y la dejamos sin protección, porque mirá lo que escuchó y mirá lo que tuvo que vivir. Tercer momento. La bomba de la AMIA. Cuando explota la AMIA, cuando se derrumba y se cae a pedazos, ¿saben cómo me enteré yo? Me llamó mi mamá por teléfono y me dijo, nena, acaban de poner una bomba en la AMIA. Nos quieren matar otra vez. A mí. Matar otra vez. O sea, todo lo vivido en todos esos años, en los primeros años en Polonia, durante la Shoah y después en la llegada a la Argentina, de pronto renació con la bomba de la AMIA. Y se cayeron varios muros, particularmente en mi vida. Y hasta ese momento ser judía no era un tema que me interesaba, no lo ocultaba, lo decía toda vez que era necesario. Pero a partir de ese momento
empecé a vivirlo, pero de otra manera. Yo lo digo con una identidad positiva, no con la identidad negativa de la víctima. No hay que ocultarlo, no tengo por qué mantenerlo en secreto, no tiene por qué ser un silencio. De estas herencias que yo recibí, tengo dos aprendizajes: que cuando sos víctima y cuando seguís y sobrevivís a la victimización, te mantenés en silencio, lo ocultás y te mantenés en silencio. Y esto sucede con las víctimas de todos los genocidios y de todos los totalitarismos, no solamente con la Shoah. Se necesitan varias décadas para empezar a hablar. Al principio no se puede. Entonces me hizo pensar en el silencio. Cuando yo me di cuenta que yo era hija de sobrevivientes de la Shoah y que eso era una categoría de identidad diferente que me obligaba a otras cosas, me enojé mucho con mis padres porque no me habían contado muchas de las cosas que yo quería saber. ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué el silencio? Y esto lo escuchás cuando hablas con todos los hijos de sobrevivientes de totalitarismos, que sus padres no les contaron. No se suele contar. Entonces me enojé con mis padres pensando que era un silencio dañino, hasta que al cabo de los años comprendí que era un silencio otro, no era el mismo silencio. A ver si podemos hacer una diferenciación. Hay un silencio con minúscula y un silencio con mayúscula. Yo también soy psicóloga y yo sé que frente a ciertas situaciones traumáticas de la vida de la gente, una violación, un asalto, un ataque de cualquier índole, un insulto, lo que fuere, una humillación, lo más saludable es hablar inmediatamente. Cuanto más rápido se habla, más ese ataque se transforma en algo operable, en algo que te puede ayudar a seguir viviendo. Si te lo guardás, si te callás la boca, es un tóxico que te corroe por adentro. Pero ¿qué pasa con ese silencio con mayúscula, el de las víctimas de los totalitarismos? Resulta que parece ser que es al revés. Hay investigaciones actuales que lo están mostrando. Cuando la víctima del totalitarismo espera 30, 40, 50 años para hablar, no es que olvidó, no olvidaron nada. No es que negó, no negaron nada. ¿Por qué no quisieron hablar? ¿Por qué no quieren hablar? Y hay toda una serie de académicos y pensadores que están planteando, y yo coincido con ellos, que este silencio con mayúscula es un silencio que permite seguir viviendo. Jorge Semprún, sobreviviente de Buchenwald, escribió un libro maravilloso que se los recomiendo, que se llama La escritura o la vida. Cuando él sale de Buchenwald, cuando los americanos liberan el campo, él ya era escritor, él quería escribirlo y de pronto se frenó y se dijo que si yo me siento a escribir esto, la tortura me va a acompañar toda mi vida, yo tengo que vivir. Y después de 40 años escribió el libro y contó su experiencia. Tuvo que elegir la vida. De hecho, muchos de los sobrevivientes que hablaron rápidamente se suicidaron o vivieron situaciones torturantes. Alguien dice, enloquecieron a sus familias. Todos los que no hablaron, que mantuvieron este silencio, pudieron desarrollar una vida normal. Y entonces yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre un silencio y el otro silencio? ¿Qué diferencia hay entre una situación y la otra situación? Uno escucha normalmente Uno escucha normalmente que y los sobrevivientes no pueden hablar porque los torturaron, porque las muertes, porque el dolor. No,
del dolor, de la tortura, del sufrimiento, de la muerte, se puede hablar. Se puede hablar. De hecho, yo en el consultorio escucho, hablan todo el tiempo de eso. Se puede hablar de eso. ¿De qué no se puede hablar? No se puede hablar de la humillación y de la vergüenza. Y muchas veces el sobreviviente de los totalitarismos tuvo que vivir situaciones humillantes para poder sobrevivir. Y no las quiere poner en palabras, porque si las pones en palabras, la tenés delante otra vez y lo vivís otra vez y no quiero. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa que después de 40 o 50 años sí lo pueden hablar? ¿Qué cambió? Yo tengo la hipótesis de que la víctima de situaciones totalitarias sufre mucho más que la humillación y la vergüenza, sufre una honda y severa fragmentación de la confianza en el Estado. El Estado, sea cual sea, esa institución creada para defenderme y para cuidarme, es la que me quiere destruir. ¿Cómo hago para seguir viviendo con esa noción? La sensación es que el piso se abrió bajo mis pies y yo caí en un precipicio y no tengo de dónde agarrarme. Entonces necesito 20, 30, 40, 50 años. Necesito desarrollar mi vida, desarrollar mi familia, desarrollarme como persona, tener hijos, tener nietos, para que aquella confianza que se había fracturado se recomponga, para que el piso empiece a unirse de nuevo y yo sienta que puedo estar parada sobre tierra firme otra vez. Esto es lo que yo creo, que por eso había que callarse, hasta estar seguro de que ahora puedo hablar. Todo esto nos lleva a una enorme pregunta acerca de la educación, acerca de lo que hacemos, ya termino, acerca de lo que hacemos, porque los genocidios y los totalitarismos no solo no terminaron, no solo recordando no se repite, sino que recordando se ha ido repitiendo más y más. Yo diría, se repitieron más y mejor, cada vez los hacen mejor, cada vez son más crueles. No es solo recordando, es importante recordar, pero hay un rol que tiene la educación que todavía nos lo debe a la sociedad humana. Y quiero cerrar con una pequeña historia que ilustra esto de manera para mí desgarrante y nos deja abierta la pregunta. La historia es de una sobreviviente, amiga de mis padres. Yo me quedé sin familia, toda la familia eran los otros sobrevivientes que habían llegado a Buenos Aires. Eran mis tíos, mis tías. Y esta era una mujer, lo que más recuerdo de ella, ya no está con nosotros, lo que más recuerdo de ella tenía una mirada transparente, tenía los ojitos celestes casi blancos, era muy bonita. Y yo era chiquita en estas reuniones con la gente, con los sobrevivientes, y yo le pedí a ella siempre que me cuente la historia que les voy a contar ahora, pero que me la cuente con las mismas palabras. ¿Vieron cómo hacen los chicos que quieren que uno les cuente exactamente lo mismo todos los días con las mismas palabras? La historia era así. La voy a contar en primera persona como si yo fuera ella. Se llamaba Hanka. Hanka tenía 7 años. Y un día dice, mi mamá me agarró en la mitad de la noche y me llevó adentro de un ropero. Y estábamos adentro de un ropero, detrás de la ropa, acurrucadas, escondidas, y yo escuchaba ruidos, escuchaba cosas afuera, y le decía, mamá, shh, me dijo mi mamá. Pero mamá, ¿por qué no puedo hablar? Porque si nos descubren nos matan. Pero mamá, ¿por qué me quieren matar si me porté bien? Y esta es la pregunta que se hace toda víctima de los genocidios. ¿Por qué me quieren matar si me porté bien? No tengo respuestas. Espero que la educación alguna vez nos la dé. Gracias.
Muchas gracias a los 4 expositores. Tenemos unos 10 minutos para preguntas. Tenemos para 2 preguntas si quieren hacer de su lugar. No sé si alguien tiene algo para preguntar. Bueno, mi nombre es Vanessa Rangel, soy venezolana. Quisiera saber si ustedes no ven lo que acabamos de expresar con la situación de Venezuela, con esos niños que también salen ahora de nuestro país y dicen, ¿por qué nos quieren matar de hambre? ¿Por qué tenemos que salir de la casa? Muchas gracias por la pregunta. Si quieren, tomamos una pregunta más y paso a los expositores para que respondan. Quería preguntar si se había detectado en esta detección de expresiones antisemitas que ustedes siguen dando, si había medios o periodistas que fueran, no naturalmente, sino que consecuentemente tuvieran actitudes antisemitas y se comunicaran de esa manera. Quería saber eso y si hacen algo al respecto. ¿Qué tal? Bueno, nuevamente, te voy a contestar, amiga de Venezuela. Bienvenida a esta tierra linda, crisol de etnias y de culturas, no de razas porque no existen. ¿Por qué te quiero contestar? Me tocó a mí la oportunidad. Yo permanentemente he estado acá con la esposa de Leopoldo López, he estado como observador en las últimas elecciones por los opositores y por los abstencionistas, invitado por el presidente de la Fundación Ana Frank, Carlos Armando Figueredo Planchat, si lo tenés presente, una persona bellísima. Lo que se vive en Venezuela es tremendo, es dramático, tenés toda la razón, hemos hecho un informe tremendo, yo estuve retenido 3 horas prácticamente en el ingreso por estar en una lista opositora y gracias a la intervención del cónsul de Argentina es que pude salir del aeropuerto y hacer la tarea por lo que teníamos inmunidad diplomática no respetada. Recién el informe se presentó. ¿Por qué se presentó tardíamente? Porque teníamos todos que abandonar Venezuela. Yo por eso siempre hago hincapié, sin hacer paralelismos, pero Yehuda Bauer nos dice, para prevenir, con la conferencia de Viam, la hipocresía de las comunidades o de los organismos supranacionales e internacionales. Y me viene a colación una cuestión que es importante, y con eso quiero concluir. Algo que marcó Marisa con el último estereotipo cuando se habla de Palestina. ¿Sí? Y que yo siempre reseño acá. ¿Por qué se habla de Palestina o se habla de Hezbollah? Que Argentina es una lavadora de dinero impresionante justamente para un grupo terrorista y criminal, y todo termina siempre en Venezuela con Irán. La Realpolitik se llama dinero, dinero se llama financiamiento de terrorismo, y eso puede comer a cualquier régimen, como el régimen venezolano de la actualidad, y que si no interviene en tiempo y en forma la comunidad internacional es un conjunto por intereses mezquinos, el drama que está viviendo todavía Venezuela a la fecha va a quedar reducido a la nada con lo que va a acontecer en poco tiempo más. Por eso mi solidaridad a todo el pueblo venezolano y la hermandad y un abrazo fraterno también a toda tu linda nación. Creo que te he respondido. Bueno, yo voy a tratar de responder tu pregunta. No hay ningún personaje en particular que nosotros hayamos detectado que haga este tipo de manifestaciones. Sí, y fue un caso hace muy poquito, un personaje bastante detestable, pero fue tan burdo y tan bizarro que se resolvió la situación inmediatamente. No sé si escucharon a Santiago Cunio, que bueno, tiene un perfil de ultraderecha absolutamente asumido públicamente y tenía un programa era periodista de un programa de televisión. Nos llamó especialmente la atención en el momento de la diatriba absolutamente agresiva, antisemita, explícita, o sea, no había mucho análisis para hacer, que nadie de los presentes en el programa que estaba siendo transmitido en vivo se haya levantado, ni se miraban entre ellos, pero fue de amenazas absolutamente absurdas. Insistió, bueno, finalmente lo desvincularon de
del canal de televisión, tiene páginas en internet y sigue con sus mensajes, pero digamos, que no fuera burdo, la verdad es que no hemos registrado ningún caso en particular. Muchas veces es sutil, hay algunas líneas editoriales con las que hay que prestar especial atención, sobre todo en lo que tiene que ver con Medio Oriente. Con todo lo otro es políticamente incorrecto, ser antisemita en forma abierta. Y también a veces está la discusión con el derecho de la libertad de expresión, ¿no? Que a veces es un eufemismo burdo para justificar, no es mi opinión, bueno, hay cosas que van contra la ley antidiscriminatoria y estás pregonando el racismo. Pero no es que haya algo en particular que nos preocupe, es más, esa preocupación que tenía que ver con el tema de los medios de comunicación como poder de influencia sobre el otro, se ha trasladado, como yo decía antes, absolutamente a lo que son las redes sociales, y ya no importa quién lo dice, basta que alguien lo diga, lo replique, insista, y muchos se prendan a comentar sobre eso. No hay que ser un periodista famoso para tener ese poder. Nuevamente le agradecemos a todos los expositores por haberse presentado hoy. Aprovecho también para, de parte de UN Watch, agradecer a Cadal por invitarnos a participar. Y ahora sí, sin más, damos por terminado el panel y los invitamos a todos a pasar al coffee break.